Sin embargo, no terminó recibiendo la condena que los familiares por lo menos esperaban. Y el último caso, Susana Freidos, que había disparado contra su marido, contra el gobernador, contra Soria, también en este pabellón psiquiátrico. Bien, en un rato más detalles, nos vamos a meter con algunos detalles realmente exclusivos e importantes de la estrategia de la defensa, por dónde va a pasar justamente la defensa de Piti Álvarez. ¿Cómo le va, doctor Gardini? Bienvenido, Gracias por estar con nosotros. Un placer. Siempre viene bien tener, en este caso, bueno, el doctor Gardini es doctor en química. Toxicólogo, sí. Toxicólogo. Viene bien, a propósito, un especialista que nos pueda desasnar de temas tan complicados cuando se tocan, además, situaciones muy susceptibles, ¿no? Estamos hablando de cosas que hasta son dolorosas, como es la droga. Primero les pido una mirada acerca del caso puntual, independientemente de digamos, los pormenores. Lo que le pasó a Piti Álvarez pudo haber sido tomado a tiempo, sí, y no se hizo. O sea, tenemos que ser conscientes que como sociedad no hemos sabido evitar esto. Es una muerte anunciada, creo que lo decías, David, hace un rato, porque se dio una serie de circunstancias en las cuales se veía venir esto, ¿no? O sea, se veía venir una situación que en algún momento él no iba a poder controlar. Y evidentemente no la controló y llegó a una muerte violenta, como fue la de alguien que era un conocido de él, y que no hay ahí evidentemente no hay una defensa igualitaria en cuanto a cómo se defendió de esa situación de discusión. Entonces, bueno, esto es un poco lo que la droga puede llegar a producir en la gente. Hoy estamos frente a una serie de hechos delictuales que tenemos que analizarlos y si lo ponemos a pensar, gran cantidad de los delitos que se cometen en la Argentina en este momento, el gran tema de inseguridad, pasa generalmente por la droga. ¿Pasa por la droga porque se roba para comprar más droga o porque además se roba drogado? Bueno, esa es una de las hipótesis y muy valedera. O sea, mucha gente que está con el tema del Paco, por ejemplo, el Paco es una droga, a diferencia de lo que teníamos como uso en la sociedad argentina, que era la cocaína como cocaína clorhidrato, que es la cocaína que se esnifea o se aspira o se inyecta, una cocaína que es un tipo de cocaína de tipo una sal. Esa sal llega a los receptores del cerebro y produce una cierta adicción dopaminérgica en general, un cierto placer, recompensa por la droga, que el cocainómano espera, y eso lo puede llevar a él a una situación a veces de descontrol o de situación de perder el autocontrol por la droga, y tal vez 30 o 40 años de consumo lo lleguen a una situación, violenta. Pero en general con el Paco, que es una sustancia que ha entrado en la sociedad argentina en los últimos 15 o 17 años, se debe a que en un momento dado, cuando el dólar tuvo un disparo del 1 a 1 y pasó a un dólar diferente, la gente que estaba consumiendo droga, que en ese momento era barata, 1 a 1 era barata para poder comprarla, no podía comprarla. Entonces se creó en la sociedad un consumo por parte de los traficantes del descarte de la droga, descarte de la droga, una droga que es mucho más tóxica porque no solo tiene cocaína, que es que la parte básica de fabricación, sino también está sin purificar, lleva todos los solventes de la producción que son neurotóxicos. Se suma la cocaína, que es tóxica, a los solventes como querosén, gasolina, que está en la pasta base, que producen esta toxicidad. Pero a su vez, pensemos que al ser alcalina y no ser sal, como es la otra cocaína, lo que tiene es una acción en el cerebro mucho más agresiva. ¿Por qué? Porque disuelve el cerebro. O sea, al ser una sustancia alcalina, el cerebro es graso y lo va disolviendo. Ahora perdón, en términos más allá de lo técnico, ¿dónde pega el Paco? ¿Qué hace hacer el Paco? Bueno, el Paco lo que hace es, primero, es mucho más adictivo, varias veces más adictiva que la cocaína común, lo que hace que ese individuo, pase de lo que se llama drogadicción a toxicomanía. O sea, la drogadicción es cuando todos nosotros, por ejemplo, tenemos una adicción a una cierta sustancia, que puede ser el tabaco, puede ser el alcohol, puede ser la cocaína, puede ser algún tipo de sustancia en la cual hay una dependencia psíquica. Cuando uno pasa a drogas toxicomanígenas, drogas duras, que se las llama algunas veces, que sería, por ejemplo, morfina, heroína, paco, crack, esa sustancia lo que hace es producir una dependencia física. El organismo la requiere. Si no tiene esa droga, puede morir. O sea, puede llegar a tener grandes sufrimientos y la muerte. Entonces, ¿qué hace? Primero, el individuo no puede dejar la droga, tiene que sí compulsivamente volver a consumirla, con mucha más rapidez, o sea que
por ejemplo, la cocaína puede estar unas 8 horas con el consumo de cocaína, disfrutando, entre comillas, una acción de esa droga. Sí, le agradezco el entrecomillado. Sí, no, obviamente. O sea, que nada es gratis en la vida. Cada vez que uno se droga, quema neuronas. Eso que se quema la cabeza, lo que estás es quemando neuronas del cerebro. Bien. Pasa que en el caso del Paco se llama un flash, o sea que en vez de tener una acción de 8 horas de la droga, tiene acciones por 15, 20 minutos, o sea, rápidamente... Se necesita nuevamente otra dosis para poder seguir manteniendo la situación de... Tienen una tolerancia, significa que cada vez más droga para la misma sensación, y a su vez las caídas... O sea, todo lo que sube baja, como dicen, ¿no? Cuando yo tengo una subida por la dopamina debido a la acción de la droga, luego viene una depresión, que es lo que no desea el drogadicto. En esa depresión, que es tan violenta, necesita volver a consumir más droga. Bien. Entonces, el consumidor de Paco puede estar varias veces al día consumiendo Paco, pero cuando no la tiene, si es un individuo que no tiene dinero, va a robar para poder tenerlo. Y en el caso que tenga dinero lo va a consumir igual, pero igual está quemando neuronas, ¿no? Doctor, ahora abro el juego a mis compañeros, pero le quería hacer esta última pregunta puntualmente al respecto de la voluntad. El manejo de la voluntad. Un drogadicto, alguien que consume asiduamente Paco, ¿no tiene manejo de sí mismo? Ya no tiene manejo. Lamentablemente no tiene manejo porque llega a una situación de dependencia tan poderosa, digamos, que no hay autocontrol. Salvo que él tome conciencia en algún momento que ya se va perdiendo la conciencia, porque lo que estamos haciendo es disolver el cerebro en la parte frontal, que son los sentimientos, es el racional. La diferencia nuestra con los animales es que tenemos un racional. Ese racional, justamente con el Paco, con el crack, se pierde. Por lo tanto, no hay capacidad de entender el bien y el mal, no hay capacidad inclusive de los valores, no hay capacidad de autocontrol. Por lo tanto, el individuo en esa situación, digamos, es más que un animal. Es peor que un animal, prácticamente. Andy, te escucho. Sí, hay un fragmento de la pericia, no una pericia anterior, pero por un caso similar que afortunadamente no terminó en la muerte de nadie, pero me gustaría compartirla con Cardini y quizás nos puede ayudar a comprender un poco qué significa esto, porque la pericia dice: en el momento de suceder los hechos investigados, no ha podido comprender, Piti Álvarez, la criminalidad del acto ni dirigir sus acciones. Y el último punto es interesante porque dice: es propenso a la acción antes que al razonamiento. Y la pregunta es, efectivamente, una persona que consumió Paco en ese momento, puede no razonar, pero al mismo tiempo puede subirse un auto y manejar hasta una determinada dirección, como el boliche al que fue. Efectivamente, ¿hay una contradicción en eso o pueden convivir las dos cosas? No, evidentemente no es que no haya contradicción. Primero hay que hacer muy bien los test a veces y los estudios psicológicos. A veces puede estar la persona, digamos, simulando, porque también hay una parte, digamos, psicopática en el individuo que va surgiendo también de esta situación de la droga, lo cual no siempre lo que uno ve es lo que realmente está en su cerebro. Pero sí es importante entender que en algún momento, no todos queman igual la parte cerebral, los centros cerebrales, y algunos son que tienen que ver con la agresividad, otros tienen que ver con la descoordinación y otros tienen que ver con la confusión. Hay momentos que el individuo, sí, bajo la acción del Paco, está confundido. O sea, tiene varias etapas la drogadicción. Por eso, en este caso, por ejemplo, hay que hacerle al individuo estudios toxicológicos para entender cuál es el grado de dosis que ya estaba consumiendo. Primero. Segundo, a veces puede estar consumiendo Paco y también él muy probablemente consumía también morfina o algún derivado de la morfina opiáceo por sus dolores. Entonces tenía jeringas que consumía también. O sea, Paco por un lado, que era un excitante muy fuerte, un estupefaciente. El estupefaciente produce estupor en el cerebro, significa parálisis cerebral en algunos momentos, pero a su vez por los dolores que él sentía, tomaba otro tipo de droga. Y entonces en algunos casos se llama a veces apilamiento, ¿no? El de apilar cierta cantidad de sustancias, alcohol, cocaína, morfina, LSD, van consumiendo estas sustancias y dependiendo de la situación que tenga de intoxicación momentánea, hay que hacer muy bien esos estudios psicológicos, hay que ver en qué momento él expresó esto, y hay que hacer varios estudios a diferentes tiempos, inclusive entendiendo la cantidad de droga que tiene en su organismo. Una marihuana puede estar 20 días todavía en el organismo de un individuo, una cocaína puede ser 72 horas. Se va a haber que entender en el momento que cometió el delito, en el momento del hecho, cuál es la concentración de droga para entender sus acciones con esa droga.
Ahora, hablando de la salud de Piti Álvarez, ahora está detenido. ¿Qué pasa con la abstinencia? Porque sus abogados defensores dicen, tememos por su vida. Se habló por 2 puntos. La familia, porque cuando tome conciencia definitiva que mató a una persona, y por el otro lado, una persona que hace 15 años consume drogas a este nivel, estamos hablando de 4 o 5 drogas distintas, ahora estar detenido con abstinencia. ¿Cómo se lo trata? ¿Qué puede pasar con él? Bueno, evidentemente el tratamiento de estas drogas no es un tratamiento sencillo. Habrá que hacer estudios para entender, primero, no hay un antídoto para esto, hay un tratamiento antidótico, por decir así, para poder sacarlo de esta situación. Ya él tiene una parte del cerebro quemado y destruido que no hay retorno, ¿está bien? Más a la edad que él tiene. Los chicos son jóvenes, a veces van recuperando unas neuronas. Cuando ya son, después de los 30 años, todos quemamos neuronas solamente por un tema de edad. Pero eso no hay retorno. Pero por otro lado, hay que empezar a suplantar esas drogas que él consumía por otras drogas para poder ir llevándolo, porque él va a sentir dolores, calambres, va a sentir un montón de situaciones que lo pueden llevar inclusive a la muerte. O sea que lógicamente que hay que tratarlo psicológicamente y físicamente y farmacológicamente. O sea que hacer una serie que hacer un paquete para cada drogadicto es diferente. Perdón, doctor, ¿va a tener que hacerse un proceso de desintoxicación usando también drogas? Y sí. Sustancias, no las mismas drogas, son otras sustancias que sustituyen al paco, sustituyen a la morfina, ¿sí? Para tratar de ir llevándolo a un tratamiento en el cual él vuelva a estar estable, por decir así. Muy probablemente no hay un tratamiento que lo cure permanentemente. Sí. Es una droga con poco retorno, el paco. O sea, un cocainómano se puede recuperar perfectamente bien, pero a otras drogas es mucho más difícil y a veces caen nuevamente apenas dejan el tratamiento, ¿no? Hablábamos hace poco de la ley de salud mental y el tema de los poliadictos. Entonces, ¿qué pasa según la normativa que está vigente con los poliadictos que se sabe son peligrosos para sí mismos, para el resto de la sociedad y pueden, digamos, estar libres sin posibilidad de ser internados tal vez por algún familiar? Por eso decíamos, era un final anunciado, solo faltaba que cometa un acto como este. Hoy por hoy en nuestro país, ¿qué pasa con el resto de los poliadictos que puede cometer algo similar? Lamentablemente el adicto tiene que pedir ser tratado, tiene que tener, porque nadie puede obligar a esto. Pero sí es cierto, el resto del sistema, la justicia, por ejemplo, en este caso, sí tiene que haber definido una obligación por las cantidades de delitos que había cometido anteriormente. O sea que, si bien desde el punto de vista de la salud no teníamos alternativa, desde el punto de vista judicial sí tenemos alternativa. O desde el punto de vista de la seguridad. O sea, hay otros elementos que deberían haber hecho que él estuviera en tratamiento permanente. Ahora, es cierto que hay mucha gente que es poliadicta y en esos casos hay que tratar de la familia contenerlo y hacer que trate, porque realmente si él no lo pide, no va a ser efectivo. O sea, si nadie está convencido de lo que quiere hacer, si lo obliga, no lo va a hacer. Pero estamos ante un caso que podría ser irreversible, no solo por el daño cerebral, digo también por el nivel de adicción que... El nivel de adicción de él es muy grave. Yo creo que va a ser difícil recuperarlo, pero no imposible. O sea, tal vez llegue a una situación de equilibrio, por decir así, pero el gran riesgo es que caiga nuevamente por el grado de drogadicción que ha llegado, ¿no? Que ha llegado. Bien. En términos de salud pública, no sé si está al tanto, doctor Cardini, yo planteaba esta semana que se trabaja, por ejemplo, en el tema de la lucha contra la droga, muy bien el tema narcotráfico. A ver, algunos estarán más o menos de acuerdo con la gestión Bullrich, pero me parece que se está dejando de lado el trabajo sobre los adictos. ¿Cómo se trabaja en la Argentina con el tema de los adictos? Bueno, ha empezado en el año 2016, empezó un trabajo muy importante con el tema de la droga, que soy consciente, aparte yo participo en el Programa Nacional de Criminalística, en el cual estamos haciendo mucha difusión de esto, trabajando inclusive con las fuerzas de seguridad, capacitando a la gente en el manejo de este tipo de situaciones, porque a veces hasta para el policía o para la gente que está en la calle es difícil manejar a esta gente. O sea, uno se enfrenta a veces a un drogadicto y el enfrentamiento no es lo mismo a un drogadicto que fuma marihuana que aquel que consume paco. O sea, un individuo puede ser altamente agresivo y el policía necesita refuerzos para defenderse
está anestesiado, uno le pega un golpe, un tiro para defenderse y él sigue avanzando. Mientras que uno que fuma marihuana o otro tipo de sustancia, por ahí está mucho más sedado, más tranquilo y es una persona más manejable. Hasta desde ese punto de vista, hasta lo que hacemos con los fiscales y con los jueces en cuanto a capacitarlos, en cuanto a puntos de pericias que hacer, por ejemplo, en este caso de Piti Álvarez, que había que haber hecho. Había que haber, en parte algo se hizo, pero hay que hacer muy bien lo que se hizo de poner un pabellón psiquiátrico. ¿Por qué? Porque evidentemente ahí hay que desintoxicarlo para poder hacer inclusive hasta una entrevista para poder saber y consultar lo que hizo como testigo o como imputado. O sea, si no, no podíamos ni siquiera interrogarlo. O sea, evidentemente hay que hacer un proceso. Pero aparte de eso hay que hacer unas mediciones, entender cuál es su nivel de toxicidad y de nivel de dosis para entender en qué estado estaba. O sea, lo mismo ocurre cuando uno tiene un accidente de tránsito, cuando tiene, por ejemplo, un femicidio, cuando tiene una violación. Hoy, por ejemplo, la droga, como decíamos hoy, participa en violaciones, porque hay droga para abuso y drogas del abuso. O sea, hay gente que usa la droga para abusar de la droga, y otros la usan para abusar de otra persona. O sea, entonces, hay drogas que son, en caso de violaciones, en caso de femicidio, en caso de accidentes de tránsito, gente que está drogada o está alcoholizada. En casos, por ejemplo, de robos y conseguido de muerte, en el cual el individuo, por robar un auto, lo mata porque está tan sacado, tan drogado, que no es capaz ni siquiera de discernir que no vale la vida no vale un auto. Pero bueno, sin embargo, o sea, todo eso hoy se está trabajando bastante bien, desde programas, desde manuales que se están haciendo y protocolos, inclusive hasta de los laboratorios que se están desarrollando a nivel del país, pues está desfederalizando la droga en muchos lugares, en cuanto a que no solo desde el punto de vista federal el narcotráfico se trabaja, también se trabaja de los poderes, por ejemplo, del Ministerio Público, en el tema de desfederalizar, y todo lo que es el menudeo, por ejemplo, se analiza ahora porque hay cocinas, hay dealers, hay... Sí, el panorama de las drogas ha cambiado radicalmente en los últimos años. Entonces, se está atacando en varios flancos. Es un trabajo que va a llevar... Seguramente a mediano o largo plazo. Doctor Cardini, muchísimas gracias. Ha sido un gusto. Ha sido de mucha utilidad. Que tenga buen día, buen domingo.